a cargo de la especialista Cecilia Torres, representando al país de Colombia. Ella nos hablará sobre la alimentación y nutrición en adultos mayores. Nutricionista dietista, especialista en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia como nutricionista clínica. Actualmente se dedica a la consulta particular y el desarrollo de programas de educación en nutrición y estilos de vida saludable a través de redes sociales. Comenzamos con la exposición. Okay, buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi pantalla para empezar con este tema que me han propuesto y bueno, que he propuesto y quiero hacerlo con ustedes. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar si ya aparece la presentación? Listo, ya me confirman que se escucha y se ve la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Latam Nutrition por esta invitación el día de hoy. Como les mencionaron, vamos a hablar de la alimentación y nutrición en el adulto mayor en tiempos de COVID. Y iniciando este tema, quiero declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés, solamente busco promover hábitos de alimentación saludable. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que nos reúnen el día de hoy. Vamos a dar un panorama mundial sobre el adulto mayor, quién es considerado adulto mayor, las expectativas de vida. Vamos a pasar el tema de malnutrición, que no solo es desnutrición, sino también abordar un poco el tema de obesidad en el adulto mayor. Tercero, vamos a hablar de esos procesos del envejecimiento, esos cambios de composición corporal, esos cambios fisiológicos y las consecuencias. Y finalmente vamos a hablar de esos requerimientos y recomendaciones nutricionales, tanto de macro, micronutrientes, y unas claves para una adecuada alimentación, y vamos a ver si alcanzamos a tocar el tema de complementos y de suplementos nutricionales en esta etapa de la vida. Vamos entonces a dar inicio a conocer un poco qué hay a nivel mundial y cómo van esas cifras en cuanto a la población adulta mayor. Vamos a empezar que un adulto mayor se cataloga a aquella persona mayor de 60 años. Vamos a dejarlo solo en términos de años, ya la condición o el estado físico de cada persona va a variar dependiendo si presenta o no comorbilidades, pero a nivel mundial se maneja que una persona adulta mayor es aquella que tiene más, igual o más de 60 años. Y a nivel mundial, acá ven una gráfica en la cual en el lado izquierdo se ve el panorama de los países en el año 2015 y cómo se proyecta en el 2050 en la imagen de la parte derecha. ¿Eso qué nos demuestra? Que la población adulta mayor está creciendo. Para el 2015 había más o menos 900 millones de personas adultas mayores. Se estima que para el 2030 van a haber 1.400 millones y para el 2050 van a haber 21.000 millones. Es decir, que vamos a tener una alta población porque ha aumentado la esperanza de vida. Y esa esperanza de vida en mujeres se estima que va a ser de unos 80 años y de los hombres unos 74 años. Entonces aquí es importante tener en cuenta que esta esperanza de vida nos trae retos y es que debemos cuidar de la salud actualmente de nuestros adultos mayores y de nosotros, porque vamos a ser parte de esa población en el 2050 de adultos mayores. Pero ¿cómo están los adultos mayores en esta etapa de COVID? Yo creo que a nivel mundial la población adulta mayor en esta imagen de la CDC nos habla que se ven y que son la población vulnerable, ¿sí? Tenemos que a partir de los 50 años que abarca en el recuadro que se resalta a la derecha, de 50 a 64 años empezamos a ver que hay 30% o 30 veces más de estar hospitalizados o de morir por complicaciones por COVID. Entonces vemos que esta población adulta mayor van a tener mucho riesgo
y por eso debemos trabajar en la parte de alimentación y nutrición para poder manejar el tema de COVID. Pero bien, vamos a ver entonces cómo se ve ese estado nutricional implicado y cómo podemos combatir y cómo podemos estar adecuadamente. Cuando hablamos de malnutrición, debemos tener en cuenta que vamos a hablar de un equilibrio de nuestro estado físico, de nuestro estado nutricional, donde no debe haber ni excesos ni déficit, es decir, no debe haber ni desnutrición y tampoco debe haber obesidad. Es así como tenemos que, en términos generales, hablamos o se ha escuchado mucho, o la mayoría ha escuchado lo que es el IMC, el índice de masa corporal. Y ese índice de masa corporal es la relación del peso para mi estatura. En el adulto mayor, y hay que hablar que estos valores van a cambiar entre un adulto promedio, un adulto joven, un adulto maduro, a un adulto mayor, porque la composición corporal cambia. No es lo mismo que una persona de 30 años tenga un IMC de 21 y un adulto mayor tenga el mismo IMC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Es que básicamente va a haber un rango más amplio del peso adecuado dentro de un adulto mayor que va a oscilar entre un 21 a un 26,9 del IMC. Sin embargo, el IMC no es el único indicador que vamos a utilizar para determinar el estado nutricional, tanto de déficit como de excesos, porque en el adulto mayor o el IMC por su naturaleza no nos habla de esa distribución de la composición corporal, ¿sí? No nos va a decir cuánta grasa ni cuánto músculo tenemos corporalmente, sino que es una sumatoria general. Y como vamos a ver más adelante, el cambio de composición corporal del adulto mayor tiende a acumular un poco más de tejido adiposo, sobre todo en extremidades o a nivel abdominal, especialmente en hombres. Entonces, el IMC es un indicador, pero no es el único y no es el único que se debe tener en cuenta. Es por eso que, por ejemplo, para obesidad también hay un término que se llama obesidad sarcopénica. Y esa obesidad sarcopénica está constituida por ese porcentaje de grasa, ¿sí?, en el individuo más la sarcopenia. ¿Y qué es la sarcopenia? La sarcopenia, estamos hablando que hay una disminución de la fuerza y una disminución del rendimiento muscular. Esta fuerza se puede medir por diferentes métodos. Uno es la dinamometría de mano, que se puede hacer en consultas y va a depender un poco y se puede tener en cuenta. Otro factor que se va a tener muy en cuenta para la valoración es la circunferencia de pantorrilla en el adulto mayor. Hay algunas academias que hablan que esa circunferencia de pantorrilla debe medir más o menos 31 centímetros. Algunos son un poco más estrictos o no y lo dejan en 31,5 centímetros. Si la circunferencia es menor a este valor, se habla pues que hay un déficit y un riesgo de desnutrición en el adulto mayor. Entonces vemos que no solo el IMC es un indicador para decir cómo está el estado nutricional de los adultos mayores, sino que hay otros factores que se deben tener en cuenta para ese diagnóstico nutricional. Y todo esto porque hay un proceso en el envejecimiento y ese proceso en el envejecimiento hay ciertos cambios que son significativos y es que encontramos que a nivel estructural y a nivel óseo hay una pérdida de esa densidad que más o menos a partir de los 50 años, cada 10 años vamos perdiendo entre 1 y 2 centímetros. Por eso que también el IMC varía el rango entre un adulto joven y un adulto mayor. En la parte muscular, como mencionaba hace un momento, se va a presentar sarcopenia. Es normal que en la medida de los años se vaya perdiendo esa masa muscular. Sin embargo, vamos a ver que la alimentación juega un factor muy importante en el mantenimiento de esas reservas musculares.
En cuanto al contenido de agua corporal, esta se ve disminuida debido a que hay variaciones en el patrón de la actividad física, en la hidratación. Entonces, esto se va a ver alterado y va a estar disminuido. Y por último, el porcentaje de grasa, va a haber un desvío de la grasa subcutánea, así la que tenemos debajo de la piel, especialmente hacia las extremidades y hacia el tronco a nivel central principalmente. Entonces vemos que estos cambios en la composición corporal también van a tener unos cambios en el funcionamiento del organismo como tal. Y es que uno de los primeros cambios que son muy vicientes y es los cambios en los sentidos. Van a haber unas alteraciones fisiológicas y metabólicas en las cuales, por ejemplo, el olfato va a estar disminuido, el gusto va a estar disminuido, que son estos dos sentidos claves para este proceso de alimentación, sin contar los otros sentidos que también están reducidos y que van a afectar de alguna u otra forma en el estado nutricional. Vemos entonces que, por ejemplo, en estos sentidos va a estar influyendo en la salud oral de los adultos mayores. Nuestros adultos mayores van a disminuir ese flujo salival y esa disminución de saliva, pues ya empezamos a tener un déficit de algunas enzimas que empiezan a trabajar desde nuestra cavidad oral, pero sobre todo no va a haber esa hidratación o esa cantidad para poder saborear un poco mejor esos alimentos y tener una ingesta satisfactoria de aquello que ingerimos. Además, a nivel oral, por lo general, hay un poco de pérdidas de dientes y eso hace que muchas personas adultas mayores no tengan una adecuada masticación o se limite la ingesta de algunos alimentos justamente por la consistencia que ya no pueden consumir. En cuanto a los sistemas, al sistema digestivo, al sistema cardiovascular, al sistema circulatorio, van a haber muchos cambios y esto básicamente, por ejemplo, vamos a encontrar que los adultos mayores van a tener una menor cantidad de enzimas. Por ejemplo, se disminuye la lactasa. Esa lactasa es aquella de digerir un azúcar de la leche, que es la lactosa, y es por eso que generalmente se da un poco de intolerancia, especialmente en este nutriente. Se disminuyen también los jugos gástricos, se presenta mayor estreñimiento, porque ese tránsito intestinal se vuelve mucho más lento en el adulto mayor. Los niveles de glucosa son más difíciles de controlar y por lo general tienden al aumento y hay una recomposición corporal, como ya mencionaba, en esa distribución de tejido magro y de tejido adiposo. Normalmente todo eso también va a influir en que hay una disminución en la salud cardiovascular. Por lo general, el adulto mayor tiende a encontrarse unos niveles de triglicérido, colesterol, todo el perfil lipídico normalmente se puede encontrar alterado y esto va a implicar ese estado nutricional y va a impactar en el estado nutricional. Se disminuye también la eficiencia renal, hay alteraciones neurológicas y se disminuye la capacidad de esa respuesta inmunológica. Entonces, como ya vieron anteriormente, esa capacidad inmunológica la podemos reforzar a través de la alimentación y qué importante en el adulto mayor en esta época de COVID-19. Entonces, como hablamos que todos esos cambios fisiológicos de composición en el adulto mayor requiere de unas necesidades especiales, requiere de esos requerimientos, valga la redundancia, de unos requerimientos nutricionales y unas recomendaciones nutricionales adecuadas. Y estos requerimientos vamos a ir de lo general a un poco a lo particular. Inicialmente vamos a hablar de cosas muy generales, muy macro, y, por supuesto, cada persona se debe manejar de acuerdo a sus necesidades y por eso también es bueno, como decía nuestra nutricionista en la charla anterior, ir a donde un profesional que también guíe individualmente nuestros requerimientos. Entonces, en forma general, a nivel mundial existen guías de alimentación saludable en todas las poblaciones de todos los países. Colombia, Perú, Chile, Argentina, España, todos los países
manejan una guía de alimentación en las cuales se dan las pautas generales. Yo aquí les voy a traer las guías de la alimentación para la población colombiana mayor de 2 años, pero todos los países pueden remitirse a esas guías y esas recomendaciones. En este cuadro, que se ve como bastante complejo, lo quise traer porque aquí nos da las diferencias o nos muestran un poco los rangos de edad. Y esos rangos de edad para la población mayor de 60 años no las discrimina. No es lo mismo cubrir los requerimientos de un adulto hombre y de cubrir los requerimientos de un adulto mayor mujer. Por lo general, los hombres se requiere un poco más de energía, es decir, un poco más de calorías y que las mujeres. Y eso lo vamos también a distribuir en los macronutrientes. Esos macronutrientes hablamos de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Va a tener una distribución dentro de esas calorías. Más o menos un promedio de calorías que debe estar consumiendo un adulto mayor, vamos a hablar que son 2.000 kilocalorías al día. Y esas calorías al día se van a ver reflejados en el número de tiempos de comida que se deben consumir o que se recomiendan consumir. Por lo general, o por lo menos en la población colombiana, es típico tener 3 tiempos de comida al día, desayuno, almuerzo y cena. Y en algunas regiones se ve que hay tiempos de comidas intermedios, tanto en la media mañana o en la media tarde, y en algunas ocasiones llegan a ver lo que se llama refrigerio nocturno o un bocado antes de dormir. Entonces, esos diferentes tiempos de comida se deben adaptar, o las calorías se deben adaptar a los diferentes tiempos de comida que se deben dar durante el día. ¿Qué es importante acá? Y es que no todo se resume a calorías, sino que eso se debe traspolar a los alimentos. Y es aquí donde el papel de un nutricionista dietista juega relevancia y debe estar en un primer lugar para dar esas orientaciones. Ahora bien, cuando hablamos de esas calorías y esa representación de los macronutrientes, ¿cómo podemos? ¿O es que todo se debe dar por igual? No, normalmente esas energías, el mayor porcentaje está dado por esos carbohidratos. Los carbohidratos es lo que uno llama harinas, lo que llaman dulces, allí entran las frutas, entran las verduras, eso hace parte de los carbohidratos. Bueno, las proteínas, estamos hablando entonces de todas las carnes, estamos hablando de todos lácteos, estamos hablando de huevos, estamos hablando también proteínas de origen vegetal. Normalmente la mayor fuente son leguminosas, frijol, lentejas, garbanzos. Esas vamos a tener un gran grupo de alimentos que nos aportan proteínas. Y las grasas, aquí están las grasas que más se conocen, los aceites, margarinas, mantequillas, pero también hay algunas frutas, por ejemplo el aguacate o las semillas, por ejemplo como el maní, que tienen un porcentaje de grasa importante, u otras semillas tipo girasol, que se consumen y que también nos aportan grasas en la alimentación. Entonces, todo esto se debe distribuir en diferentes grupos y en diferentes porcentajes. ¿Y qué es lo más importante acá? Que la grasa, sí que a veces es importante manejarla porque, como ya vemos, la población adulta mayor tiene una recomposición corporal que tiende a acumular grasa. Y debemos procurar que la grasa consumida, ¿sí?, que sea de buena calidad. No es que no puedan consumir grasas, se debe consumir, solo que hay que hacer una muy buena selección de esas grasas. Entonces, por ejemplo, unas grasas saturadas, que es lo que nosotros llamamos grasas malas, vamos a encontrarlas principalmente en alimentos de origen animal, ¿sí?, en las carnes o embutidos, en leches, mantequillas, quesos, porque están naturalmente en esos alimentos. No quiere decir que no se pueda consumir, solo que el consumo debe ser moderado. Vamos a encontrar grasas buenas como las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, y es aquí donde entra el papel de los aceites de oliva, canola, girasol, frutos secos, cereales, algunos tipos de pescado que son importantes incluir en la alimentación. Y el colesterol es un punto muy importante, y aquí nos habla de huevos, mantequilla, queso e hígado.
Y es importante tenerlo en cuenta porque, y lo dejo aquí muy explícito con la parte de huevo, y es que el huevo genera muchos mitos, y es que por lo general lo restringe porque es el coco del colesterol. Parece que el huevo fuese el único alimento que nos aporta tanto colesterol, y no es así. Un aporte de una porción de carne de res, de pollo, cerdo, pescado, también nos aporta colesterol. Entonces el huevo también es una alternativa, y lo vamos a hablar un poco más adelante, es una muy buena alternativa de alimento para nuestros adultos mayores para cubrir los requerimientos nutricionales de una forma adecuada. Es entonces, como vemos que no solo los macronutrientes, es decir, esas cosas grandes son importantes, sino que los micronutrientes, ¿sí? Vitaminas y minerales son importantes incluirlos en la alimentación. Entonces, vamos a tener unos micronutrientes claves, por ejemplo, el calcio, el hierro, el zinc, la vitamina A, el ácido fólico, son importantes en la población, también y sobre todo en la población adulta mayor. Y la fibra también es importante. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que el tránsito intestinal se ve comprometido, es decir, se vuelve un poco más lento, y la fibra, ¿sí?, nos va a ayudar a regular ese tránsito intestinal. No solo la fibra, sino otras estrategias, por ejemplo, como el consumo de agua que debe haber en esta población para que sea adecuada. Entonces, en una población adulta mayor, más o menos se debe estar consumiendo unas 28 gramos de fibra. Entonces, es importante tenerlo muy presente, y que dentro de la alimentación diaria tengamos ese punto atentos y muy pendientes. Ahora, ¿eso cómo se reduce en alimentos? ¿Sí? En eso se reducen alimentos, y es que vamos a hablar de diferentes grupos de alimentos, y vamos a hablar, por ejemplo, de cereales, tubérculos, raíces y plátanos. En esos cereales tenemos el arroz, los tubérculos, tenemos la papa, por ejemplo, raíces, tenemos la yuca, y el plátano, pues el plátano. Entonces, vamos a tener que, dependiendo de eso, y si hay nutricionistas acá, nos acompañarán un poco, y son los intercambios, y es cuántos alimentos o cuánta porción de ese grupo de alimentos yo debo incorporar o se recomienda incorporar en la alimentación diaria para cubrir esos requerimientos nutricionales. Ya sabemos que en grande vamos a tener que cubrir más o menos unas 2000 calorías, ¿sí? Como máximo, más o menos. Y eso lo vamos a cubrir dependiendo a qué tanto podemos involucrar los diferentes grupos de alimentos. Entonces, hacemos cereales. También tenemos verduras y frutas, ¿sí? Que se recomiendan más o menos unas 3 porciones en media como mínimo al día. Hay lácteos y productos, y sus productos derivados también se recomienda consumir. Las carnes y los huevos es importante consumirlas durante el día. Las grasas y los azúcares también cuentan dentro de la alimentación, solo que hay que manejar la cantidad que se consume diariamente de estos alimentos. Es entonces, como vemos que, ¿cómo podemos tener que todo esto se traduzca en esas recomendaciones dietéticas o dietarias? ¿Sí? ¿Cómo pasamos todos esos números a los alimentos, que en realidad es lo que más nos interesa y lo que más nos preocupa en el adulto mayor? En el adulto mayor hay 10 cosas infaltables, pero yo voy a rescatar o voy a resaltar 4 de ellas. La primera de ellas, y sobre todo en este momento de COVID, y es manejar muy bien la higiene y desinfección de los alimentos. Sabemos que como personas debemos tener nuestra protección, o las llamadas medidas de bioseguridad, ¿sí? Vamos a tener que usar nuestro tapabocas, vamos a tener que lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, y esto va a ser tanto para salir a comprar los alimentos o para recibir alimentos en casa. La población adulta mayor le gusta, o por lo general le gusta, salir a la calle a buscar sus alimentos. Y estas nuevas tecnologías, como pedir alimentos a casa, de pronto no han sido manejadas, pero eso no quiere decir que la población adulta mayor no lo haga, ¿sí? En la contingencia de estar
en casa ha hecho que se tengan que tomar medidas, y esas medidas es mucho pedir alimentos, hacer las compras semanales, quincenales o mensuales y que lleguen a nuestras casas. Entonces debemos tener o cumplir con esas normas de cuidado personal de bioseguridad para mantener controlado el contagio por este virus. Ahora, cuando ya tenemos nuestros alimentos, ya sea que salgamos a comprarlos o los traigan a nuestras casas, esos alimentos en el empaque que llegue debemos hacer una limpieza y desinfección de esos empaques, o vamos a retirar y botar aquellos que se pueda hacer. Por ejemplo, aquellos alimentos que vengan en cajas, se deben sacar de esas cajas y botar las cajas y quedar con el alimento y limpiarlo. O aquellos que vienen en plástico, se debe retirar ese plástico y hacer la limpieza y desinfección de frutas y verduras como normalmente se debe hacer, no solo ahora en contingencia por COVID, sino por temas de sanidad para nuestro beneficio, ¿sí? Y los alimentos como tal deben tener una limpieza y desinfección. Actualmente en el mercado hay muchos productos que se utilizan para limpiar y desinfectar frutas, verduras y alimentos en general, pero en casa también tenemos algunos alimentos o alimentos como por ejemplo el limón se puede utilizar. Podemos utilizar unos 5 zumos de limón. En 1 litro de agua hacemos una limpieza. Primero, es importante aclarar que en la limpieza y desinfección, limpiar es retirar esas partículas grandes, por ejemplo, arena, polvo que pueda traer nuestros alimentos, y la desinfección es ya cuando utilizamos algún agente que nos ayude a retirar esos organismos o esa suciedad que no se ve al ojo, ¿sí? Que se ve normalmente a través de un lente de un microscopio. Entonces, estos productos que nos van a ayudar a hacer la desinfección como tal de los alimentos pueden ser naturales o pueden ser aquellos que podemos conseguir en el mercado. Entonces, hablamos un poco del zumo de limón. También podemos utilizar vinagre, o también se puede utilizar cloro. Lo importante con el cloro es buscar la relación adecuada. Normalmente es una tapita en 1 litro de agua, donde vamos a sumergir esos alimentos y los vamos a sacar, y nuevamente vamos a limpiarlo con agua limpia, con agua potable. Entonces, este primer punto que debe ser tenido en cuenta durante esta época de pandemia es la higiene y desinfección de los alimentos. Segundo punto importante, y es que debe haber una nutrición basada en gustos y preferencias. Y eso, ¿por qué es importante? Recordemos todos los cambios fisiológicos que tienen los adultos mayores. Y es que esos cambios van a estar supeditados a que el adulto mayor por lo general disminuye el apetito, ¿sí? Por lo general los tamaños o la ingesta de alimentos está reducida a unas pequeñas porciones, y van a tener algunas preparaciones o algunos platillos favoritos. Pueden ser sopas, cremas, algunas carnes, alguna preparación especial. Entonces, ¿qué debemos hacer y qué debemos procurar? Y es que debemos preparar, ¿sí?, aquellos alimentos que sean más apetecibles. Yo recomiendo normalmente, y sabiendo que, por ejemplo, hay disminución en la saliva, hayan alimentos que tengan salsas, y en esas salsas podemos utilizar condimentos naturales, ¿sí? Evitar utilizar de pronto estos cubitos o sazonadores de costilla, de gallina, sino que utilicemos orégano, laurel, pimienta, sal, todos estos tipos de condimentos naturales que van a potenciar ese sabor, porque recordemos que el gusto se ve alterado, está disminuido en el adulto mayor. Entonces es importante potenciar esos sabores a través de condimentos naturales, y no solo con incluir más sal en la alimentación, ¿sí? Porque solamente tenemos en nuestro panorama la sal como el único condimento apto o el mejor condimento para darle sabor a nuestros alimentos, y ese no es el único condimento. Entonces la recomendación es utilizar otro tipo de condimentos también de origen natural, y que no sea solo la sal, para potenciar esas preparaciones. Ahora bien, yo aquí hablo como si el adulto mayor no fuese autónomo, y es que el adulto mayor también
tiene una vida y es autónomo, ¿sí? No todos tienen un compromiso, por ejemplo, o limitaciones físicas, neurológicas, sino que son adultos que son bastante funcionales. Entonces, si hay adultos mayores acá, lo importante es que ustedes tengan presente que deben ir a gustos y preferencias, pero teniendo también muy en la mira lo que requieren, y es incluir una alimentación variada. Y esa alimentación variada implica incluir de todos los alimentos, sobre todo variedad de colores. Hay que hacer las cosas muy fácil y muy sencillas. Y es que en la medida en que haya mayor variedad, voy a lograr incluir en la alimentación mucho más nutrientes que son requeridos durante toda nuestra vida, pero especialmente en la etapa de los adultos mayores. Ahora bien, el tercer punto importante que debemos tener en cuenta es la selección de los alimentos. Y esa selección de los alimentos debe tener un aporte equilibrado de nutrientes. Y eso se concatena con lo que hablaba, por ejemplo, de los colores en los alimentos. A Latinoamérica tiene el privilegio de contar con una amplia variedad de frutas y verduras. Y esa variedad de frutas y verduras debemos aprovecharlas a nuestro favor para incluir vitaminas y minerales dentro de la alimentación diaria. Entonces aquí la invitación es que esos alimentos que tengamos en la mira sean esos alimentos que sean variados y no nos limitemos a unos pocos en la alimentación. Y un cuarto punto muy importante que debemos tener en cuenta es fraccionar la alimentación. Como mencionaba, el adulto mayor disminuye ese apetito y al disminuir el apetito hace que sean porciones mucho más pequeñas por tiempo de comida. Es decir, que en el desayuno, almuerzo y cena, lo que normalmente a veces en ese plato grande que se sirven o que sirven a las personas adultas mayores, no los logran consumir en su totalidad. Entonces es por eso muy importante tal vez incluir alimentos entre el desayuno y el almuerzo y otros alimentos también entre el almuerzo y la cena. Es importantísimo entonces tener que ese cubrimiento de las necesidades nutricionales sea a lo largo del día, y si son personas adultas mayores que su apetito o el consumo de los alimentos se da en pequeñas porciones, con mucha más razón debe haber un fraccionamiento de la alimentación. Así bien, entonces vamos a tener en cuenta que dentro de la selección de los alimentos siempre debe haber o deben procurar haber en la alimentación una proteína de origen animal. ¿Y por qué hago insistencia en la proteína de origen animal? Y es que como vimos en los cambios fisiológicos hay una disminución en la masa muscular, es decir, esa sarcopenia siempre va a estar presente, y lo que vamos a tratar es que no sea tan marcada, sino que podamos mantenerla estable. Y las proteínas de mejor aprovechamiento biológico son las proteínas de origen animal. Eso no quiere decir que las proteínas de origen vegetal no se deban consumir, sino sí se deben consumir y en una alimentación saludable deben estar incluidas, sino que siempre por lo menos en un tiempo o 2 tiempos de comida al día, lo ideal es que haya una proteína de origen animal. Esa proteína puede ser huevo, puede ser carne de res, pollo, cerdo, pescado, ternera, conejo, bueno, diferentes fuentes de proteína animal, o también los lácteos hacen parte de estas fuentes de proteína. Llámese leche, yogures, quesos y todos los derivados que contengan estos alimentos. También vamos a hablar, por ejemplo, les hablaba que el huevo es un alimento muy versátil, ¿sí? Y tiene una densidad energética adecuada. ¿Por qué? Porque es una pequeña porción, ¿sí? Pero tiene una cantidad de proteína que se asemeja a la carne de res, lo cual es muy bueno porque, por ejemplo, en las personas adultas mayores que tengan dificultades en su dentadura, el huevo sabemos que no necesita una mayor fuerza mecánica para consumirlo o para masticarlo. Entonces, es una muy buena opción, no le tengamos miedo al huevo. No veamos el huevo como solo fuente de colesterol, sino que también hay muchas otras fuentes
no solo es colesterol, también tiene otras grasas beneficiosas para la salud, otras vitaminas. Entonces, no dejemos atrás, y yo sí hago un llamado a incluir huevo en la alimentación porque es una opción versátil y muy saludable también para sobre todo la población adulta mayor. Y con los lácteos hay que romper el mito de que no se pueden consumir. Si hay intolerancias a los lácteos es porque normalmente la lactasa, ¿sí? Es una enzima sustrato dependiente. Es decir, si yo no consumo lácteos enteros, pues esa enzima ya no va a verse obligada a estar creciendo o reproduciéndose de alguna forma para atacar la lactosa, porque no va a llegar. Entonces, si no hay el sustrato, pues esa enzima no va a trabajar o no va a salir o no va a reproducirse. Entonces, si no hay ese sustrato, pues ella no trabaja. Si ya hay una deficiencia porque no tolero los lácteos, pues hay en el mercado también productos deslactosados que los pueden utilizar con toda facilidad. Y aquí, sobre todo con los yogures, es una muy buena opción incluirlo, sobre todo en esos tiempos intermedios, y no solo darle un pancito y un café a nuestros adultos mayores, sino que demos cosas con una densidad energética un poco mejor y de una calidad nutricional. Y cuando hablo de calidad nutricional es que nos aporte vitaminas, minerales, nutrientes en general beneficiosas en esas pequeñas porciones que pueden consumir. Y es ahí donde se concatena las frutas y verduras, que es muy importante tenerlas en el radar, ¿sí? Porque tenemos los macronutrientes y hablamos de proteínas, grasas, carbohidratos, pero ellas necesitan de las frutas y las verduras porque nos dan vitaminas y minerales que son importantes para la absorción de esos macronutrientes. Entonces, aquí todos son importantes, nadie es más que otros, y sino que se debe dar en las porciones y las cantidades adecuadas. Y eso básicamente lo podemos asegurar con una variabilidad en los alimentos que se escojan. Es aquí, por ejemplo, donde quiero hacer un énfasis en que esa alimentación debe estar fraccionada. Como mínimo, en el adulto mayor se deben ofrecer unos cinco tiempos de comida, ¿sí? Su desayuno, almuerzo, cena, 3 tiempos de comida principales, y vamos a incluir 2 comidas intermedias, tanto en la media mañana como en la media tarde. ¿Qué se recomienda incluir en esas comidas intermedias? En esas comidas intermedias se puede consumir, por ejemplo, frutas, ¿sí? Y ojalá no sean solo frutas. Yo en adulto mayor también recomiendo que haya un alimento o una fuente de proteína. Entonces podemos dar, por ejemplo, una porción de fruta con queso rallado, ¿sí? O podemos dar una porción de fruta con una porción de yogur. Entonces podemos hacer, ¿sí? Bueno, la otra cosa es que las frutas, no es malo mezclar frutas, ¿sí? Sino que aquí lo importante es que se dé la cantidad adecuada. Una cantidad adecuada está relacionada en una taza de fruta, o si son frutas tipo unidades, por ejemplo, manzana, pera, durazno, una unidad es adecuada. ¿Listo? ¿Qué otras opciones tenemos en esos tiempos intermedios? También hay frutos secos, almendras, pistacho, macadamia, ¿sí? Podemos utilizarlos, o semillas, por ejemplo, de girasol, de sésamo. Bueno, las sésamos son muy pequeñas, pero podemos incluir otros tipos de semillas dentro de esos tiempos intermedios. Y qué bueno y qué importante es que tengamos un alimento proteico también en esos tiempos intermedios. Aquí quiero también hacer una pausa y hablar acerca de las sopas. No sé muy bien el comportamiento alimentario en los otros países latinoamericanos, pero en Colombia es muy común acompañar sobre todo el almuerzo con sopas, ¿sí? Entonces, antes de comer ese plato principal, lo que llamamos acá seco, ¿sí? La comida de los sólidos, por lo general a veces hay sopas en casa. ¿Y qué importante es esto de las sopas? En el adulto mayor, como la ingesta está reducida, y a veces ellos prefieren sopas que el plato de alimentos sólidos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer si nuestro adulto mayor prefiere sopas? Y es que no nos vayamos a hacer solo calditos.
¿sí? Solo caldos es como el agua donde se cocina el pollo y ahí queda la sustancia. La sustancia no es igual a nutrientes, la sustancia es igual a sabor y el sabor no tiene nutrientes, ¿sí? Entonces, aquí es importante aclarar y es que si nuestro adulto mayor prefiere sopas, esas sopas no pueden ser solo caldos o consomés, sino que esas sopas deben incluirse por lo menos un carbohidrato, por ejemplo, le puedo agregar papa, plátano, mazorca, eh, todas, digamos, harinas o, por ejemplo, avena, cebada, arroz, pasta se puede utilizar dentro de la sopa. Debe haber también nuestra proteína de origen animal preferiblemente y esa proteína debemos lograr que nuestro adulto mayor la consuma. Es decir, tienen que ser carnes preferiblemente blandas, ¿sí? Si nuestro adulto mayor tiene dificultades en la masticación. Y también debe tener verduras, ¿sí? Una sopa, si nosotros vamos a tener nuestro plato principal, van a ser sopas, esa sopa debemos incluir verduras. Y esas verduras, inicialmente se le puede poner verduras desde el inicio de la preparación de la sopa. Sin embargo, hay que conocer y se recomienda que haya una cantidad de verduras que se agreguen solo hasta el final de su cocción para lograr que esas vitaminas y minerales tengamos un poco más y no se pierdan en la cocción. ¿Listo? Entonces, importante, puede ser, por ejemplo, en la imagen que ven en el centro, es una sopa donde se ve que tiene todo en trozos. O si bien hay un compromiso mucho mayor a nivel de masticación en el adulto mayor, podemos hacer cremas. Entonces todo esto lo vamos a poner en un procesador de alimentos o en una licuadora y vamos a hacer una crema que se debe consumir en su totalidad si el adulto mayor no quiere consumir alimentos sólidos. Lo ideal es que preferiblemente consuma sus sólidos en los tiempos de comidas principales. Es importante esta recomendación. Ahora, ¿qué recomiendo? ¿Qué se recomienda para un adulto mayor comer diariamente? Vamos a tener un modelo, aquí les traje un modelo de desayuno, almuerzo y cena. Y en un desayuno, ¿qué se recomienda que debe haber? Debe haber un carbohidrato, por ejemplo, acá yo traje una arepa con huevos. Entonces, esa arepa, ¿sí? Puede ser de maíz o puede ser de yuca, bueno, puedo utilizar la harina que más les guste y esa arepa sería nuestro carbohidrato. Ahí está rellena de huevo, esa sería nuestra proteína y debe haber fruta también en la alimentación en el desayuno. Entonces, en este caso yo puse mandarina, pero en realidad un adulto mayor puede consumir todas las frutas, ¿sí? Aquí lo importante es que si nuestro adulto mayor tiene alguna restricción o una patología con complicaciones que requieran un control metabólico, ya toca ir a una asesoría nutricional para ver si es necesario o no, y por lo general no hay tantas restricciones en el consumo de frutas y verduras, para ver, pero sí es importante que si ya hay una patología de base, no hay un buen control metabólico, acérquense a un profesional para recibir esa orientación adecuada. Y lo pueden acompañar con una bebida, puede ser fría o caliente. Yo acá puse una opción de un chocolate con leche. De pronto les gusta más un café que se puede consumir. Entonces vemos que en un desayuno van a haber carbohidratos, proteínas y vamos a incluir fibra a través de las frutas en la alimentación. Ya en los tiempos intermedios, como les comentaba anteriormente, se puede incluir la fruta y yo recomiendo que también haya un aporte de proteína en esos tiempos intermedios. En un almuerzo, ¿qué debe haber? Principalmente yo recomiendo alimentos sólidos. Y si ya nuestro adulto mayor presenta deficiencias o requiere una alimentación, una consistencia especial, podemos pasarnos a sopas y cremas. Pero inicial vamos a tener un plato de alimentos sólidos en el cual debe haber una buena cantidad de verduras. Y estas verduras no hay ninguna restricción de frutas y verduras. Entonces en el almuerzo podemos hacer la mezcla que más nos guste, que más nos llame la atención.
Aquí lo importante es, o yo como tip que les doy a todas las personas que me consultan, es que no mezclen más de 3 verduras. Y no las mezclen no porque no se pueda o porque vaya a hacer daño al organismo, sino porque siempre colocamos las mismas verduras y terminamos comiendo todos los días y todo el mes y todo el año las mismas verduras y llegan a ser monótonas, y eso hace que seamos desertores del consumo de ensaladas. Entonces, para una mayor, procurar que se mantenga el consumo de verduras a lo largo del tiempo, es hacer unas 2 o 3 verduras como en esa ensalada y no más. Vamos a también a incluir siempre una fuente de proteína. Yo acá recomiendo proteínas de origen animal, pero también pueden utilizar proteínas de origen vegetal, como los granos, frijol, lenteja, garbanzo. También hay productos como el carbe, sí, que vamos, porque se pueden utilizar en estos tiempos de comida. Y básicamente un carbohidrato puede ser arroz, papa, plátano, yuca, hasta pueden llegar a ser 2 porciones de carbohidratos dependiendo de los requerimientos de cada persona. Es decir, por lo general se recomienda un solo carbohidrato, pero puede haber ocasiones en que ese adulto mayor requiera más de una sola porción de esa harina, como le llamamos genéricamente. Y para la cena también debe haber esos 3 componentes. Debe haber proteína, debe haber carbohidratos y debe haber algo de fibra traducida en verduras o también frutas. Porque aquí vale aclarar que la fruta también se puede consumir en la cena. Nuestros adultos mayores pueden consumir frutas en la cena. Entonces yo acá les traigo una versión ligera de cena, que es un sándwich de huevo. Entonces aquí le pongo lechuga, le pongo tomate. Esta sería mi verdura en ese tiempo de comida. De proteína traje huevo y una lonchita o un slide de queso sería mi proteína, y el pan sería mi carbohidrato. Y ahí tenemos una comida o una cena completa para nuestro adulto mayor. Entonces, vean lo importante que es que nuestro adulto mayor tenga una alimentación adecuada en los diferentes tiempos de comida. Aquí estaba dentro de mi revisión la guía de alimentación para la población peruana, y qué interesante acá que nos muestran el plato de ensalada aparte, ¿sí? Y es importante tenerlas o incluirlas en la alimentación siempre, ¿sí? No debe faltar en el almuerzo ni en cena, debe faltar. En otro plato siempre vemos que también hay una fruta, siempre va a haber una proteína y un carbohidrato o harina. La bebida yo no menciono mucho, y la verdad yo prefiero que consuman agua, y ojalá no sea esas bebidas azucaradas, sino simplemente agua. Esto aquí que quiero traer, y es que lo más importante es que la alimentación sea completa. ¿Por qué? Porque así no vamos a tener que utilizar complementos nutricionales o suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque los suplementos nutricionales deben ir y son necesarios que sean bajo una indicación de médico o de una nutricionista. Se debe evaluar y considerar sus necesidades y requerimientos, porque se deben tener unos objetivos individualizados y no son sustitutos de ningún tiempo de comida. Ellos solamente nos van a complementar aquello que esa persona adulta mayor por alguna circunstancia no pueda consumir vía oral. Pero no quiere decir que yo voy a implementar diariamente o como rutina un complemento o suplemento para estar mejor. Si nosotros tenemos una alimentación saludable en sus diferentes tiempos de comida, no hay necesidad de utilizar ningún complemento o suplemento nutricional. Es así como las recomendaciones generales también tomadas de la guía para la población peruana, es que lo importante es que vayamos a esos alimentos naturales, no nos vayamos a esos alimentos ultraprocesados, incluyamos de todos los grupos de alimentos, frutas de origen animal, lácteos, grasas, cereales, tubérculos, azúcares, verduras, y que también el adulto mayor
sepa que, que esa alimentación y nutrición también va a estar de la mano con la actividad física que se haga, ¿m? Sobre todo para el mantenimiento muscular. Es así como quiero darle las gracias y como terminamos esta parte de la alimentación y nutrición en el adulto mayor. Si tienen algún tipo de pregunta, pues estaré muy atenta a compartirlas. Sin embargo, pues si quieren contactarse conmigo, pues están en mi correo electrónico ndsceciliatorres@gmail.com, o también me pueden seguir en mis redes sociales o en el canal de YouTube, que semanalmente estoy trabajando un tema de interés en el cual ustedes pueden ampliar un poco más de aquellas dudas que tengan en temas de alimentación y nutrición. Nos pregunta, a ver, ¿el adulto mayor debe comer con moderación? El adulto mayor debe consumir lo que requiera, y es que todos debemos comer con moderación. Entonces, el adulto mayor no debe comer menos, ¿sí? Y tampoco debe comer más por ser adulto mayor, y como está en riesgo, entonces voy a darle de más a ese adulto mayor. No, debe consumir la cantidad adecuada. Es decir, debe tener o debe cumplir con unos tamaños de porción, unos números o tiempos de comida durante el día. Entonces, no es con moderación, sino que hay que saber elegir y saber conocer las cantidades apropiadas individuales. Que, como les mostraba un poco, por ejemplo, en las recomendaciones de la guía para alimentación de la población peruana, hay unas porciones, no son exageradas, se ven muchos platos, pero son cantidades apropiadas. Entonces, hay que comer todos debemos comer con moderación, solo que hay que aprender a conocer cuáles son los requerimientos también individuales, y también si hay comorbilidades, tenerlas presentes. Del resto, que algo también importante, por ejemplo, que preguntan mucho para el adulto mayor, y es si es necesario que, que, que solamente coman lo que ellos quieran. Sí, les hablaba que es importante darles gusto, pero también tenemos que ser conscientes que hay nutrientes que son claves y que debemos incluir en la alimentación diaria. Si mi adulto mayor, o si tú eres adulto mayor y solamente quieres comer líquidos, recuerda esa recomendación de la sopa o crema que debe tener todo. Debemos tratar de cubrir todos los requerimientos nutricionales a lo largo del día. Entonces, no nos quedemos con muy pocas cosas, sino que vayamos un poco más allá y demos a nuestros adultos mayores la alimentación adecuada. Algo importante que se me iba como a escapar, y es que el adulto mayor no hay que dejarlo solo, ¿sí? El acompañamiento es importante, ¿sí? El estado emocional es importantísimo, y también sobre todo en esta época de aislamientos por el coronavirus. Por lo menos en Colombia hubo una restricción bastante severa en cuanto a que los adultos mayores pudieran salir a calle. Entonces, es una población que ya de por sí se encuentra muy solitarios en casa, y en esta contingencia de pandemia, pues ha estado un poco más solo. Entonces, hagamos presencia no solo físicamente, sino con llamadas, con un mensaje, con un regalo que llega a la puerta de la casa, y hagámoslo sentir acompañado. Eso es importante y clave en la alimentación del adulto mayor. Así que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Así que el acompañamiento al adulto mayor es indispensable para que haya una alimentación adecuada y que sea saludable. No sé si tengan alguna otra pregunta dentro de eso, y ha sido entonces un placer para mí estar acompañándolos en esta charla sobre alimentación. No sé si tengan alguna otra pregunta, si no, igual se las pueden llegar a comentar al comité organizador.
Latam Nutrition, y pues con mucho gusto más adelante también les podré estar respondiendo cualquier otro tipo de dudas. Listo, me confirman que no hay más preguntas por el momento. Ha sido un placer entonces haberlos acompañado en esta primera jornada de nutrición en tiempos del COVID, y espero que esta charla acerca de la alimentación y nutrición del adulto mayor sea de provecho y que todos nosotros aprendamos, porque vamos a ser parte de esa población adulto mayor en unos años venideros. Así que muy buena tarde para todos. Hasta luego.